esos antecedentes, vamos a dar inicio a la parte pertinente de la exposición que se tenía preparado para esta sesión, por lo tanto les pido su mayor atención. El impuesto al valor agregado, conocido como IVA, prácticamente es un impuesto, como todos lo sabemos, que al final es justamente pagado por el consumidor final de determinados bienes o servicios. Esto es lo que se conoce comúnmente como la cadena productiva, es decir, en otras palabras, aquellos bienes o servicios que están grabados con el IVA 12%, si justamente se lo hace por temas de transferencia de dominio, por importación de bienes o por prestación de servicios. Y en el caso específico que cada uno de ellos tenga, precisamente al hablar de la cadena productiva que me refiero, es desde la producción, desde la distribución y asimismo la comercialización, especialmente de un bien. Ahora bien, ¿qué es el IVA? ¿No? Y de pronto, ¿para qué puede servir? Obviamente es un impuesto que grava, como les decía, un valor en todo lo que corresponde y compete las transferencias, tanto locales o cuando se realizan importaciones de bienes muebles, en toda su etapa de comercialización, conocida como cadena productiva, y el valor también de los servicios prestados. Los servicios son intangibles, ¿no? En tanto que los bienes, justamente, vienen a ser algo tangible, algo que usted puede ver, es decir, la mercancía, como les decía en alguna cosa, muebles, inmuebles, que justamente el impuesto se lo asume, el pago, prácticamente el consumidor final, que es justamente una persona, que puede ser una sociedad, que justamente presta el servicio o realiza transferencias o importaciones de bienes y a él le corresponde el pago del impuesto al valor agregado. Ahora hay una ventaja que también nos ofrece el SRI, que aquellos que hayamos pagado el IVA, podemos utilizarlo como crédito tributario en los casos justamente contemplados en la Ley de Régimen Tributario Interno. Existe también la posibilidad, cuando usted no se acoge a este crédito tributario, que sea sujeto de devolución del mismo. ¿Y a quienes se les devuelve el IVA? Al sector de la exportación, con una finalidad de que justamente el producto que sale a los mercados internacionales compita en igualdad de condiciones con otros productos de otros orígenes, ¿no? Es decir, no se encarezca en el mercado internacional, y también está una consideración adecuada para la devolución del IVA a lo que son los turistas extranjeros, cuando se grava IVA 12%. Adicionalmente, como siempre nos hemos referido al contribuyente, como este puede ser persona o una sociedad que sea considerado agente de retención mediante nuestra normativa tributaria vigente, estos realizarán la retención del IVA en los casos que amerite, en los porcentajes que este amerite. No sé si lo dijimos en la sesión anterior, hay una retención del 30, del 70, inclusive hasta del 100% de lo que es IVA. Y el IVA al 100% por lo general lo retienen las instituciones de servicio público. El IVA ha sufrido ciertas modificaciones en la nueva normativa. Y bueno, pues si nosotros pertenecemos al régimen general, vamos a tener la obligación de declarar en forma mensual, y si este genera pagarlo también por este concepto, cuando las transacciones daban una tarifa, justamente IVA 12%, y se lo hace de manera semestral cuando graba 0%. Ahora, creo que hay que hablarlo en mejor lenguaje para mejor entendimiento de todos y cada uno de nosotros. ¿Cuándo realizamos nosotros la declaración mensual del IVA? Cuando las actividades, fundamentalmente a lo que siempre nos hemos enfocado nosotros, actividades de transporte, como alquiler de vehículos, transporte de mercadería y otras actividades económicas adicionales al servicio de transporte, se lo hace con una periodicidad mensual.
En el caso de aquellos servicios de transporte que no graban tarifa IVA 12%, sino 0%, son aquellas que están justamente consideradas como transporte de personas o de carga pesada, ¿no? Para hacer la declaración mensual del IVA se lo hace precisamente de acuerdo al noveno dígito de su RUT, ¿no? Me parece que un ejemplo, noveno dígito es del 9 hasta el 26 del mes siguiente, ¿no? En el caso de la declaración semestral del IVA, igual, si el noveno dígito, digamos que sea el 5, hay que hacer antes del 18 de julio y en el mes de enero, en cualquier fecha, ¿no? Eso, así está habilitado el sistema, no hay ninguna sanción por este sentido. Otras actividades que son o externas a lo que es de transporte y a las que no se les grava el IVA 12%, sino 0%, son fundamentalmente aquellos productos de primera necesidad, los servicios públicos, energía eléctrica y excepcionalmente algunos medicamentos, ¿no? Sí, entonces está entendido, la tarifa la tarifa del IVA es en dos cantidades, es de 0% y el 12%. Existen justamente algunas transferencias que no son objetos de IVA, 12%, y justamente hemos traído acá nosotros para consideración de ustedes de todo el listado que consta, ¿no? Ustedes son un poquito más curiosos, pueden precisamente revisar el artículo 55 del régimen tributario interno, en los cuales se manifiesta que están exentos de IVA 12%, eh, la adquisición de vehículos eléctricos, como les decía anteriormente, los productos alimenticios en su estado natural, ¿no? Los aceites comestibles, excepto, ahí se exceptúa el aceite de oliva, las semillas certificadas, lo que son las plantas, lo que son los tractores, ¿no? Con una capacidad de hasta 200 caballos de fuerza, sin parte de sus repuestos, obviamente. Como les decía, los medicamentos y drogas de uso humano, porque existe un decreto presidencial, obviamente. Útiles de oficina, lo que es papel bond, libros, materiales complementarios. Y también en el tema esto era el tema de bienes, ¿no? En el tema de servicios, ¿qué servicios no se graban IVA 12%, sino 0%? Servicios de transporte, de salud, de educación, alquileres, arrendamientos de inmuebles, lo que son los servicios públicos, servicios religiosos, servicios funerarios y espectáculos públicos también, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un poquito más clara la idea. Se ha establecido también servicios turísticos y culturales con la grabación de 0% de IVA, ¿no? Y aquí tenemos algunos. Digamos que para fomentar la producción artística y cultural precisamente, el tema de los servicios de preproducción, producción, montaje, inclusive el sector museográfico, el tema de los servicios por composiciones musicales, esculturas, servicios precisamente de organización, producción, presentación artística, servicios de producción audiovisual, perdón, fonográfico, sonoro, los servicios de publicación de libros, ¿no? Inclusive ya los textos digitales también están dentro de este sector y, por supuesto, los servicios de investigación. Esto ha regido, para conocimiento de todos ustedes, a partir del 1 de septiembre de 2019, que considera precisamente mediante el documento conocido como Decreto Ejecutivo número 829, que se publicó en el registro oficial 13 de 7 de agosto del 2019. No, eso solo para traer a colación en base a qué nosotros decimos lo que estamos manifestando. Obviamente, para aplicar a esta tarifa cero, hay una sola condición, ¿no? Los servidores o prestadores, perdón, de servicios artísticos y culturales tienen que cumplir con algunos requisitos, ¿no? Es decir, en sustancia económica, ellos tienen que constar obligatoriamente
obligatoriamente su registro único de contribuyentes, justamente una actividad relacionada con dichos servicios. Caso contrario, no puede acogerse a ninguno de estos beneficios, ¿no? Supongamos que incumplimos con esto y nos involucramos en esta prestación de servicios, estamos incumpliendo una de las condiciones, va a conllevar a que el servicio se encuentre grabado con una tarifa 12% de IVA. Y esto es verificable, sobre todo por parte de la administración tributaria. Si el contribuyente como tal no integra esta actividad económica dentro de su RUC, no la tiene registrada, hablemos de servicios artísticos y culturales definidas en el decreto que nos dije anteriormente, justamente no podrá aplicar la tarifa 0% del IVA durante todo el periodo en el cual no registró la referida actividad, sin perjuicio de las sanciones que le corresponden. Sí, así que hay que tener muchísimo cuidado. Igualmente, ¿no? Si alguien es un poquito más curioso, también puede verificarlo, qué actividades están dentro del catálogo de servicios artísticos y culturales. Estos están en el artículo 52 y en el artículo 55 del régimen tributario interno. Para concluir, para no alargarnos un poquito más, justamente el alcance de los servicios artísticos y culturales para el beneficio tributario podría hacerlo. Esto se lo hizo entre el Servicio de Rentas Internas y el Nobel, Ministerio de Cultura y Patrimonio para dar cumplimiento, ¿no? Esto está, como les dije, en el artículo 52, excluye, desde luego, la adquisición de derechos de autor, excluye la propiedad industrial y derechos conexos que se mantendrán con tarifa 12% de IVA. Tampoco se pueden acoger a este beneficio, ¿sí? Comercializar bienes a menos que se encuentren descritos en este artículo. Hay que tener muchísimo cuidado porque, como les digo, toda transferencia, toda actividad económica, todo documento que se emite tiene y deja huella, ¿no? Todo es mediante la emisión de los respectivos comprobantes de venta autorizados, así que es muy importante esta situación, ¿no? Se emite el comprobante de venta, sea factura, sea nota de venta, con todas las operaciones efectuadas y para aquello hay que sustentar justamente como contribuyente la transacción que justifica estos servicios, que justamente están en un clasificador industrial internacional único y hay que hacerlo volvamos al tema central, ¿no? ¿Cuándo hago yo de la declaración del IVA? Estos servicios, como les dije anteriormente, graban tarifa 0%, 0%, ¿no? Eh, si por ahí o ve usted combina estas actividades con otras, que eso debe estar considerado en el RUC, y estas otras actividades no son beneficiadas de 0% de IVA, se recomienda que lleve contabilidad y haga declaraciones mensuales del impuesto grabado IVA 12% para que no tenga dificultades, ¿no? Recordemos que prima siempre para las cumplimientos, las obligaciones tributarias, justamente la declaración por lo más drástico, ¿sí? Por la exigencia, la obligación más exigente, ¿no? Es justamente responsabilidad de contribuyente que incide en estos sectores, justamente usted puede tener y está en obligación de mantener actualizado el RUC, ¿no? Cuando se dedica a otras actividades, cuando incursione en otras transferencias, transacciones, así que es muy importante. El RUC no solamente es para una única actividad, es para varias actividades, afortunadamente, pero sí hay que tener muchísimo cuidado cuáles son nuestras obligaciones. Y como decía en el inicio de la presentación, tenemos que referirnos también a lo que es la base legal y no con el afán de cansarles, ¿no? Por ejemplo, el objeto del impuesto al valor agregado y el tema de transferencias, esto está en la ley, ¿no? En la ley está en el artículo 52 y en el artículo 53. En el artículo 52 habla justamente
del objeto y en el artículo 53 habla del concepto de transferencia. En el reglamento, pues ustedes saben que toda ley orgánica justamente debe contar con un reglamento para su aplicación. Y en el reglamento lo vamos a encontrar todo lo que son los alcances a esta consideración en el artículo 140. Nos habla también el hecho de qué se considera la base imponible, cuál es el hecho generador y quiénes son los sujetos pasivos en lo que es el IVA. En la ley, precisamente en los artículos 58 habla de una base imponible general. En el artículo 59 nos habla de una base imponible justamente con lo que son su importancia. En el artículo 60, la base imponible para casos especiales. En el artículo 61 nos habla de el hecho generador. En el artículo 63 se considera a quienes somos los sujetos pasivos. Me incluye ese porque somos contribuyentes. Y justamente nos habla en el reglamento, en el artículo 145, la base imponible para prestación de servicios, no bajo relación de dependencia, ¿no? Solamente para prestación de servicios. Nos habla también un poquito más de lo que es el crédito tributario de valor agregado, es decir, para que entendamos un poquito mejor, el crédito tributario es un valor que se va sumando a favor del contribuyente por pago de impuestos, ¿no? Pagos, digamos, en exceso, que se descontaron, que se retuvieron y que por ahí en algún determinado momento el contribuyente puede solicitar o hacer uso de este crédito tributario, ¿no? Es decir, tengo una deuda con el SRI, pues acá tengo la posibilidad, saldo a favor, hacemos un intercambio de estos valores a pagar y pues que eso haga uso la administración tributaria, ¿no? Y yo autorizo, obviamente. En el crédito tributario nos habla de la ley en el artículo 66, en el artículo, perdón, en el reglamento, habla en el artículo 153, en el artículo 154, para todo lo que son servicios financieros, en el artículo 155, cuáles son las restricciones, en el artículo 156, cuál es el sustento de este crédito tributario, y si existiese por algún motivo, porque no todo es a pedir de boca, tal vez algunas excepciones por las cuales el contribuyente no es beneficiario justamente de hacer el uso de crédito tributario, ¿no? Porque de pronto no cumplió con ciertas obligaciones, no cumplió con ciertas declaraciones, etcétera, ¿no? Y por supuesto, de lo que es la declaración y el pago del impuesto al valor agregado, lo que en modos generales les hemos manifestado, en el artículo 67 de la ley nos dice cuándo tiene que ser declarado, en el artículo 68 cuándo se considera que el IVA está liquidado, en el artículo 69, en qué términos, plazos, fechas tiene que hacerse el pago. En el artículo 70, justamente lo que son las mercaderías y en cuanto tiene que ver al pago, ¿no? En el artículo, perdón, en el reglamento de esta ley, en el artículo 158, 159 y 160, nos habla de los beneficios, las bondades de lo que es o se considera una declaración anticipada. Y todo esto, como les decía, el tema de la retención del impuesto al valor agregado es en base a la resolución número 61 del año 2020 de la Dirección General del Servicio de Rentas Internas. ¿Algún detalle a continuación que de pronto por ahí esté flotando en el aire? Recordarles que precisamente las declaraciones se tienen que realizar en línea en el portal de la página del SRI, sri.gov.es. El contribuyente también puede verificar en el Registro Único del Contribuyente las obligaciones tributarias que debe cumplir también según, de acuerdo a su actividad. Hay que recordarles también a ustedes que se ha hablado de en qué casos se hace la declaración semestral de IVA.
en qué casos también se hace la declaración mensual del IVA y pues, por supuesto, claro está, ¿no? Decir que el consumidor final, como dijimos al inicio, es quien absorbe estos pagos. También hay una posibilidad de solicitar la devolución de este tributo o pago que se ha realizado, justamente cuando el contribuyente forma parte de estas actividades productivas, ¿no? También puede acogerse a los beneficios de no gravar IVA 12%, sino 0%, cuando realiza actividades turísticas, actividades culturales, ¿no? Y todo esto lo hemos traído a colación. Recordemos que existen dos tipos de IVA. IVA grabado 0%, fundamentalmente para productos de primera necesidad, para los servicios básicos, y excepcionalmente para algunos medicamentos, y que por supuesto en actividades generales grava el 12% el IVA cuando son transferencias de dominio, cuando son importaciones de bienes, perdón. Al contrario, cuando es exportación de bienes, se le exceptúa de ese pago al productor, al emprendedor, y también grava IVA 12% cuando se realiza prestación de servicios, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver al tema que estaba previsto para